Los invito a abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo y vamos a continuar y vamos a comenzar. Ya hemos comenzado hace 2 semanas, dimos una corta introducción, pero hoy sí nos vamos a meter en el pasaje y vamos a comenzar viendo los roles de acuerdo al patrón bíblico. Cada uno de ustedes va a estar recibiendo un material. El material que ustedes están recibiendo tiene una carátula y tiene también la introducción del mensaje, lo que vimos hace 2 jueves. Y usted va a tener que ir a la hoja número 3, donde dice para las esposas. Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Yo voy a dar tiempo para que ustedes busquen. Estamos realmente gozosos de ver la iglesia llena y los animamos a que continuemos con este espíritu de sed por la palabra de Dios. Sabemos que es el Señor el que hace esto y que Él es el pastor de la iglesia. Y Él está manejando nuestros corazones y nuestros deseos, nuestro apetito por su palabra. Y sabemos que esto lo necesitamos. Señor, necesitamos tu palabra. ¿Todos tienen su material? Bueno, la idea es que ustedes tengan también una lapicera para ir completando. Por ahí esta vez no vinieron preparados, pero durante toda la serie vamos a traer lapiceras para tomar notas. Y usted va a tener que ir completando el bosquejo a medida que vamos avanzando en el mensaje. Es hermoso lo que vamos a ver. ¿A alguien le falta? Levante la mano si a alguien le falta. ¿A Aide le falta? Bueno, ahí están repartiendo algunas lapiceras también. Quiero advertirle a los esposos algo esta noche. Yo sé que muchos de ustedes trajeron a su esposa porque sabían que les tocaba a las esposas. Pero preparémonos los esposos, sabiendo que es Dios quien va a hablar, que los esposos también tenemos un gran mensaje para nosotros esta noche. Pero no solamente los esposos, todos los hombres y las mujeres que no están en una posición de casadas o de esposas en este momento, aún tienen responsabilidades en cuanto a este pasaje. Y a medida que profundizaba en todo esto, me asombraba en ver, Señor, cuán grande es tu consejo. Así que todos estamos incluidos en el mensaje en esta noche y así va a ser a medida que vayamos avanzando en la palabra de Dios. Ahora sí, ¿todos con sus materiales? ¿Sí? ¿Todos con sus lapiceras? Bien, arrancamos entonces. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer antes del 18 un versículo anterior, el versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, Pablo está diciendo que el cristiano debe estar vestido del Señor Jesucristo. Y eso va a ser notorio en las relaciones. Por eso es que a partir del versículo 18 va a empezar a hablar de diferentes relaciones y va a empezar a hablar de los roles. El título de esta serie se llama Viviendo nuestros roles de acuerdo al patrón bíblico. Y qué importante es esto, qué importante que es esto, porque querido hermano, querida hermana, querido joven que estamos en este lugar, no podemos aprender a ser esposos, esposas, hijos, trabajadores, empleadores por la experiencia. No podemos aprenderlo por el consejo de alguna persona, ni por el ejemplo de una persona, aunque eso contribuya. La única manera de vivir nuestros roles de acuerdo al patrón bíblico es por la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otro camino. No hay un plan B para que usted aprenda. No es algo natural y usted dice, bueno, ser papá conforme al corazón de Dios es algo tan natural. Uno simplemente tiene un hijo y nacen y casi que se crían solos, hay que darle amor. Bueno, esto no es bíblico. Tampoco es bíblico que un esposo diga o una esposa diga, bueno, ser esposa es tan sencillo, simplemente es un amor mutuo. Hay una responsabilidad de un 50 y un 50 y la propia experiencia y el avance de los años te va haciendo más sabio. Eso es cierto, la experiencia nos hace más sabios, pero el consejo real y el patrón
el estándar se encuentra única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y es cuando profundizamos en la palabra de Dios que encontramos perlas preciosas, que si las encontramos y las aplicamos, produce una profunda transformación en nuestras vidas. Cuando estábamos cantando, estaba al final y miraba a cada uno de ustedes, y sé los nombres de cada uno de ustedes, al menos de la mayoría, y estaba orando por cada uno de nosotros, para que su palabra, la palabra de Dios, aquí no estamos jugando, no estamos en una rutina, estamos buscando en la palabra de Dios el consejo de Dios, y oraba para que el consejo de Dios transforme nuestras vidas y la vida de nuestras familias, para que de esta manera podamos impactar en nuestra sociedad y llevar el nombre del Señor bien alto. ¿Les parece bien? Bueno, dice el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, está hablando a casadas, así que está hablando del matrimonio. Y podemos decir que el matrimonio es una institución creada por Dios antes de la caída. Es una institución que ha sido elegida, seleccionada por Dios para que sea una relación perfecta, íntegra, profunda, inseparable, indestructible, sin problemas, sin inconvenientes, sin discusiones, algo para disfrutar, para celebrar, para gozar. Es un regalo de Dios para el hombre y para la mujer. Esto fue creado por Dios y usted tiene que saber que de acuerdo al patrón bíblico, el matrimonio es algo perfecto y es lo mejor. Sin embargo, luego usted sabe cómo continúa esta historia. Vino la caída. El matrimonio es una hermosa ilustración de lo que es Cristo y la iglesia. El matrimonio es una perfecta ilustración de los gozos y el gozo que presenta el matrimonio. Es una hermosa ilustración de lo que será el cielo, las bodas del Cordero. Sin embargo, luego de la caída, todo esto fue manchado por el pecado. Y el matrimonio luego empezó a estar algo sucio, entenebrecido, y en vez de disfrutarlo y ser un gozo y un deleite, se convierte en una tarea difícil, en un trabajo, en una lucha. Uno entra al matrimonio y nosotros hace poco celebramos varios casamientos y tenemos la mente fresca, el pensamiento, el recuerdo fresco de lo que es un casamiento, y vemos a personas que entran en el casamiento con cuánto gozo, con cuánta ilusión, la mujer y el esposo entran como en un cuento de hadas a iniciar este camino que es el matrimonio y creemos que todo va a ser maravilloso y espectacular. Sin embargo, nuestra vida caída, nuestros pensamientos caídos, nuestra naturaleza egoísta hace que en vez de esto todo pensamiento se va yendo a una especie de desilusión. Porque en muchas ocasiones, lo que ocurre es que empiezan los encontronazos, empiezan las discusiones, empieza el acomodarse el esposo a la esposa al esposo, y esto produce tensión, roces, y sin Cristo todo termina en destrucción y desolación. Matrimonios teñidos de amargura, falta de contentamiento, falta de perdón, falta de pedir perdón. Simplemente olvidan, falta de dar perdón, simplemente no se habla de este tema y hasta en algunos casos se llega al divorcio. Pero aún el matrimonio cristiano, aún los mejores matrimonios, existen momentos de gran tensión. Por eso puedo decir, fuera del patrón bíblico, todo termina en destrucción y desolación. No hay forma de que usted no viva de acuerdo al patrón bíblico y usted tenga éxito. Ni en el matrimonio, ni en ningún área de su vida. Eso es lo que Dios ha establecido y eso es lo que la palabra de Dios dice. El matrimonio no es la excepción de esto. Todo que está fuera del patrón bíblico termina en destrucción y desolación. Y el matrimonio no está exento de esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar el patrón bíblico y vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere que vivamos. Vamos a leer 1 Pedro 1:18. ¿Por qué es que el cristiano tiene que buscar el patrón bíblico? 1 Pedro 1:18. ¿Por qué tenemos que...? Vamos a leer el versículo 17. Hermanos, nosotros lo vimos en la introducción. Una de las razones por las cuales tenemos que buscar el patrón bíblico es por lo que somos. ¿Recuerdan? Por lo que somos.
Somos hijos de Dios. Y antes no éramos hijos de Dios, así que vivíamos como a nosotros nos parecía. Bueno, hacíamos lo que podíamos, hacíamos simplemente todo lo que el mundo hace. Si la gente se casa, yo me tengo que casar. Y tenía falta de instrucción y no tenía entendimiento de lo que el matrimonio es, lo que el matrimonio significa. Pero la palabra de Dios dice, usted ya no es así. Cantamos acerca del digno, digno, digno es el Señor. Y Él es digno, digno, digno porque Él es nuestro Salvador. Porque Él murió en la cruz, porque Él nos salvó. Y esa cruz y ese Cristo ha transformado nuestra vida. Y si esto es real para usted, ahora usted tiene una manera diferente de vivir. Esta es la consecuencia lógica. Simplemente usted se encontró en la cruz de Cristo, sus cargas fueron destruidas allí, el pecado fue olvidado, destruido, aniquilado, y usted ahora dice, bueno, ahora yo no quiero vivir para mi gloria, yo quiero vivir para la gloria de Cristo. Ahora no podemos vivir para la gloria de Cristo de acuerdo a cómo a nosotros nos parece, como a nosotros se nos ocurre, o de acuerdo a nuestro parámetro de lo que es bueno y lo que está bien y lo que está mal. Es al patrón bíblico, a la palabra de Dios a la que tenemos que volver. Y Pedro lo tenía tan claro esto. Fíjense, lean conmigo el versículo 17. Dice, y lo podemos decir para nosotros, y si invocáis por Padre, lo que acabo de decir, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Acaso esto incluye mi matrimonio? ¿Acaso esto incluye mi vida como papá? ¿Acaso esto incluye mi vida como hijo? ¿Acaso esto incluye mi vida como trabajador, como empleador, en la sociedad, en mis relaciones con las personas que no conocen a Cristo? Claro que sí. Dice, en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la cruz de Cristo. Esa es la razón por la cual buscamos un patrón bíblico que agrade a Cristo. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, mediante Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, hermanos, dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas, ustedes son salvos por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí está la clave. ¿Cómo es posible que yo pueda vivir de una manera diferente? Bueno, aquí dice el versículo 23, digamos todos juntos, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este es el consejo que tenemos en Colosenses. Volvemos a Colosenses, capítulo 3, verso 18. Es la palabra de Dios que permanece, que es viva y permanece para siempre. Algunos leen estos pasajes de la Biblia, y lo dije en la introducción, y dicen, esto es pasado, esto es para la época, esto es cultural, esto es un consejo coyuntural, no es tan importante. Sin embargo, la palabra de Dios dice de sí mismo, es vivo y permanece para siempre. De hecho, es tan importante que si usted no tiene esto, usted no tiene lo primero, no tiene un matrimonio conforme al corazón de Dios. Así que casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahí usted tiene lo que significa, el primer consejo, allí usted tiene sujetas. Y vamos a comenzar por allí. La palabra sujeción es una palabra griega, hupotazo, y se divide en hupotazo, es una palabra compuesta, y hupo es ponerse debajo. Usted tiene allí que completar. Bajo, por debajo, bajo en cuanto a un lugar. Es ponerse debajo, es estar debajo. La palabra es posicionalmente bajo. Y la palabra tazo es disponer, aceptar el orden. Disponer o aceptar el orden. Y cuán importante es entender lo que la palabra significa. El mandamiento hacia las casadas es, casadas, el mandamiento es sujetas a vuestros maridos. Así que lo que nosotros tenemos que entender es, ¿qué es esto de estar sujeta? Bueno, por lo menos entendemos lo que la palabra significa. Es ponerse debajo y aceptar esa disposición, aceptar el orden de estar por debajo. De alguna manera es que la mujer tiene que aceptar
el liderazgo, esto es lo que Dios quiere. Esto es el patrón bíblico. Esto es lo que Dios quiere de las damas. Esto es lo que quiere de las esposas en cuanto al matrimonio. Es que la mujer acepte el liderazgo de su esposo y potencie este liderazgo y sea ayuda idónea en este liderazgo, porque de esta manera el nombre de Dios es glorificado. Y ahora usted dice, bueno, mi mayor preocupación como hija de Dios, como hijo de Dios, es que la gloria de Dios sea manifestada, es que su nombre sea exaltado, es que mis hijos puedan conocer a Cristo por mi testimonio, que los que me rodean conozcan la verdad del Evangelio por mi propia vida, y usted tiene que vivir esta realidad. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, la letra A que usted tiene que completar allí es un mandamiento según propósito. Un mandamiento según el propósito. Y lo que quiero decir esto es que este mandamiento está completamente unido a lo que es el propósito de la mujer. La mujer fue creada con un propósito. La mujer no es creada por la evolución. La mujer no es creada por una casualidad de la vida. La mujer fue creada, al igual que el hombre, con un propósito. Dios deseó que la mujer existiese y Dios le dio un propósito a la mujer, una razón de ser, una razón por la cual existir. Y esa razón se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice la palabra de Dios, 2:18. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra de Dios, que dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuál es el propósito de la mujer? El propósito de la mujer no es marcar el error de su esposo. El propósito de la mujer no es señalar cada vez que su esposo toma una decisión desacertada en la vida. El rol de la mujer no es simplemente ver lo que su esposo no está haciendo correctamente. El rol de la mujer es ser ayuda idónea para él. ¿Cuál es el propósito de su esposo? Es liderarla. Es liderarla a ella y liderar a su familia. Y es ser de influencia para su alrededor. Es de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es que sea un hombre que honre y glorifique el nombre del Señor. Y toda mujer que no vive bajo este patrón, lo que va a suceder es que va a ser destrucción y desolación, al menos a los ojos de Dios. ¿Recuerdan los que estuvieron en la introducción que vimos la historia de este piloto de avión que era reverenciado por el pueblo que lo había visto estacionar el avión, pero era muy denigrado por la empresa dueña que reconoció que él estacionó el avión no por una buena manera, al contrario, por no seguir el patrón que ellos le habían establecido. Es decir, no importa lo que las personas piensen de uno, lo importante es lo que Dios piensa de nosotros, y Dios solamente va a decirnos aprobado, bien, buen siervo y fiel, cuando sigamos el patrón bíblico. Y el patrón bíblico es, mujer, sujétate a tu marido, sujétate a tu marido. Ahora, esto es un mandamiento que está de acuerdo con el propósito de la mujer. No solamente es un mandamiento de acuerdo al propósito de la mujer, es un mandamiento por una razón. Hay una razón particular por la cual se da el mandamiento y está en 1 Corintios 11. Si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 8. Dice, porque el varón, dijimos que es un mandamiento por el propósito de la mujer, ser ayuda idónea. Ahora hay una razón teológica, hay una razón aún más profunda, y está ahí en 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y Efesios 5:24 lo tiene aún más claro. Y allí usted tiene la cita. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice así, porque el marido es, y esta es la razón teológica por la cual la mujer debe sujetarse a su esposo, reconocer el liderazgo de su esposo. El marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué razón? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas
estén sujetas a sus maridos en todo. Es un mandamiento por una razón, es un mandamiento por un propósito, pero es un mandamiento también que refleja una realidad. Y allí nos quedamos en Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Cuando la mujer reconoce que voluntariamente tiene que someterse a la autoridad y al liderazgo de su esposo, cuando la mujer entiende esto, lo tiene que hacer entendiendo que ella está reflejando una ilustración mucho más grande que su matrimonio. El matrimonio no es el punto. El matrimonio es Cristo y la iglesia. Y usted simplemente es una pequeña luz que ilumina esa realidad. Y es por eso que usted como mujer tiene que renunciar como una buena discípula de Cristo, tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. ¿Y cómo va a hacer esto en su matrimonio? Bueno, la forma de hacer esto en su matrimonio es sujetarse a su marido. Sujetarse a su marido, porque esto honra al Señor. Ahora, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es esto de ser sujeta? Bueno, y eso ahí no lo tiene, usted puede tomar nota allí, es reconocer. Estar sujeta es reconocer. ¿Qué es lo que usted tiene que reconocer como esposa? La sujeción es un llamado a las esposas a que honren, y escuche esto, afirmen, no rechacen, afirmen el liderazgo de sus esposos. Yo reconozco el liderazgo de mi esposo, esa es la idea. Y les ayuden como ayuda idónea a ejercer esa función. Si usted lo quiere anotar, lo voy a decir nuevamente más lento. La sujeción es un llamado a que las esposas honren y afirmen. Qué palabra importante. Y afirmen el liderazgo de sus esposos. Y les ayuden a ejercer su función en la familia. ¿De qué manera lo tiene que hacer? Dijimos que la palabra hupotazo es aceptar el orden. La palabra tazo es aceptar el orden. Así que la manera que usted acepta ese liderazgo es voluntariamente. No es que usted dice, Dios, la verdad, no estoy conforme con el rol que me tocó, estoy triste, la verdad que me da mucha lástima que me hayas puesto en una posición secundaria, de hecho no es así, pero usted puede tentarse a pensar en eso. Bueno, no es la forma es voluntariamente. Sujetarse significa reconocer el liderazgo de su esposo y al hacerlo voluntariamente. ¿Usted quiere entender lo que es estar sujeta a un esposo? Bueno, Ruth 1:16 es un ejemplo. Son dos mujeres, pero Ruth 1:16 es un ejemplo de un corazón sujeto a otro. Y Ruth le dijo a Noemí, le dijo, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quieres que tú fueres yo iré, y a donde quieres que viviere viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué importante es que nosotros como matrimonio y que cada uno cumpliendo su rol entienda lo que es sujetarse. Sujetarse es aceptar el liderazgo de su esposo. A donde quieras que fueres, iré. ¿A dónde vamos? Marido, ¿cuál es el camino que nuestra familia seguirá, que nuestro matrimonio seguirá? ¿Cuál es el camino que vamos a andar? ¿De qué manera vamos a glorificar a Dios? ¿Qué es a lo que Dios nos está llamando? Y la mujer aceptando ese liderazgo, aceptando y siendo de ayuda, incentivando a su esposo a crecer en la gracia de Dios para que pueda ejercer su rol efectivamente. Si preguntamos a cualquier mujer, esto lo leí en un artículo, dice, ¿estás tratando de opacar a tu marido y callarlo una vez más con tus opiniones cuando estás andando en el auto? ¿Cómo vas a agarrar ese pozo? ¿Cómo vas a doblar acá? ¿Cómo vas a frenar así? Cuando estás en la casa pintando, ¿cómo vas a pintar de este color? O, bueno, usted puede pensar cualquier cosa, usted sabe de lo que estoy hablando. Si a una persona le preguntan eso, respondería así, no, de ninguna manera. Quiero que sea el líder de nuestra relación. Nunca lo trataría así. Sin embargo, muchas veces, sin darse cuenta, ocupan y opacan el rol de su esposo como líder. No es algo intencional, es algo natural, de nuestra naturaleza caída. Ahora arrancamos diciendo que ahora nosotros no somos los que vivimos en tinieblas, ahora nosotros vivimos en la luz. Y me encanta cuando hablo de sujetarme, me acuerdo de sujetarse, recuerdo la anécdota de un pastor que la escuchamos hace poquito también, con Caro. Un pastor estaba hablando con un matrimonio, escucharon un sermón de la crianza de los hijos, y este matrimonio se acerca
y le dice al pastor sin ninguna pregunta, y la esposa codea al esposo y le dice, decile lo que le queríamos decir. Entonces el esposo, bueno, no sabía qué es lo que tenía que decir. Entonces la mujer le habla al esposo y le dice al pastor y le dice, bueno, nosotros queríamos decirte que entendimos que el marido tiene que ser cabeza de la mujer, de cabeza de la familia, y queremos decirte que nuestro matrimonio él es la cabeza. Así que lo seguía codeando, ¿no es así? Y lo codeaba. Lo codeaba para que reaccione. Sí, él es el responsable. Así que entonces el pastor muy sabiamente le dice, entiendo que él es la cabeza, pero lo que estoy viendo claramente es que usted es el cuello, porque usted mueve la cabeza. Así que bueno, esto no es la idea de sujetarse, ¿verdad? Sujetarse va mucho más allá de eso. En lugar de quejarse, la esposa fiel anima a su marido y le ayuda y le dice y le muestra que tiene mucho aprecio por él. Porque el matrimonio es una institución, es algo que Dios une y que yo tengo que permanecer unido, viviendo de acuerdo al patrón bíblico según mi rol. Así que la mujer tiene que animar a su marido, ayudarle y mostrarle que tiene mucho aprecio por él. No lo desprecia, sino que siempre es amable y cariñosa con él. Ahora, fíjense, estoy llegando al mensaje y estamos profundizando, simplemente estamos excavando en el mensaje. Aún no hemos llegado al punto, pero quiero que repasemos. El propósito de la mujer es la ayuda idónea. Y hay una razón teológica para todo esto. Y hay un mandamiento que es sujétense a sus maridos. Así que en base a todo esto, la mujer debe decir, reconozco que Dios te dio un liderazgo. Reconozco que Dios te lo dio. No fue el pastor, no fue una iglesia, no fue cuando nos casamos por civil que te lo dieron. Dios te dio el liderazgo y reconozco eso. Así que yo te voy a ayudar en esto. Y en base a esto quiero leerles una ilustración de la esposa de Martín Lutero. Conocemos a Martín Lutero, él fue un reformador. Él ha sido importantísimo para despertarnos a las verdades de las palabras de Dios. Martín Lutero fue un hombre de Dios, fue valiente y fue realmente muy perseguido. Y nosotros lo conocemos a él, pero poco conocemos de su esposa. Su esposa se llama Catherine von Bora. Y Martín Lutero, a pesar de que fue muy valiente y fue persistente y fue realmente un hombre, sobre todas las cosas, y voy a ser redundante en esto, fue valiente, combatiendo en medio de gran adversidad para hacer avanzar la palabra de Dios y para presentar la palabra de Dios, la salvación solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, detrás de un gran hombre de Dios debe haber una mujer, una gran mujer de Dios. Y esto no fue la excepción de la vida de Martín Lutero. Y cuentan una historia en cuanto a la biografía de ellos, de que en ocasiones él luchaba con la depresión. Bueno, usted se puede imaginar, en medio de persecución, amenazas de muerte, escondido en una cueva, usted sabe. Él escribió Castillo fuerte en nuestro Dios, y usted conoce lo que dice esa canción, en medio de gran adversidad, aunque Satán me quiera destruir, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Pero había momentos en su vida en que él tenía un declive. Había momentos en su vida que él estaba angustiado, deprimido. Él estaba en gran tristeza, en gran angustia. Y a veces pasaba grandes lapsos de tiempo en angustia por las situaciones que le tocaba vivir. Así que en una ocasión él salió de su casa y salió por algunos días a un lugar apartado para poder restaurar su ánimo. Él era reconocido por su buen sentido del humor, por un estado alegre, pero había momentos en que él entraba en pozos. Y en este momento, Catherine, o Katy, como él le decía, entraba en su rol de ayuda idónea. Ella nunca le cuestionó estas cosas. Ella nunca lo acusó por tener este tipo de estados. Por el contrario, ella lo ayudó. Cuenta la historia, y la cuenta Martín Lutero, cuando entró a su casa, una vez encontró a su esposa sentada en medio de la habitación, vestida de traje negro y con un manto en la cabeza. Ella estaba triste y tenía lágrimas en sus ojos, o al menos tenía sus ojos mojados. El doctor Lutero la animó a que le contara qué era lo que le sucedía y ella dijo, oh querido doctor, bueno, le dijo esposo, le dijo doctor, ella está actuando. El Señor de los cielos ha muerto. El Señor de los cielos ha muerto y esta es la causa de mi dolor.
En ese momento dice que Martín Lutero empezó a matarse de la risa. Y dijo, Katy, estoy entendiendo lo que me querés decir. Así que ahí terminó la escena y Martín Lutero dijo, tenés razón. Hace un tiempo estoy viviendo como si Dios estuviese muerto. Y con todo esto que vos me estás mostrando, yo tengo que vivir de una manera diferente. Así que Katy reconoció que no solamente debía estar sujeta a su esposo, sino que tenía que acercarlo al Señor y buscó una manera creativa, sin pasarse de su rol, buscar una manera creativa para poder animar a su esposo. ¿A qué? A buscar al Señor nuevamente. Esto es lo que hace una mujer virtuosa. Una mujer de Dios, una mujer también debe sujetarse bañada de perdón. No es fácil sujetarse a una persona, a un hombre caído. Y no hay excepciones en este lugar. Es difícil sujetarse a una persona que es fluctuante en su estado de ánimo. Es difícil sujetarse a una persona que falla. Es difícil sujetarse a una persona que daña en ocasiones. Es difícil una persona que es falible constantemente. ¿Estoy definiendo a los hombres? Claro que es difícil. Y Dios reconoce esa dificultad. Por eso dice, mujer, usted se tiene que sujetar y esa sujeción debe estar bañada de perdón. De hecho, el perdón es una característica fundamental de todo hijo de Dios. Si usted ha sido perdonado, la respuesta lógica es que usted pueda perdonar. Y usted tiene que no simplemente olvidar, usted tiene que decir, esto y esto me dolió, esto y esto fue algo dañino para mi alma, esto realmente me hizo daño y por esto no te lo tengo en cuenta, te perdono. Y demostrar ese perdón. Y quiero leer otra historia. Y dice, un hombre había vivido una vida de mucho pecado, para ilustrar este punto. Un hombre había vivido una vida de mucho pecado, una vida de lascivia, así que llega Cristo y él tiene una transformación real y genuina. Y allí en la iglesia encuentran una mujer de Dios, una mujer realmente maravillosa, amadora del Señor, una mujer realmente conocedora de la palabra de Dios. Y este hombre le contó de su vida pasada, pero siempre tenía la tentación y la carga y la culpa de volver a contarle y contarle. Así que una vez su esposa lo toma del rostro, cuando él estaba angustiado y triste por esta situación de su vida pasada, le toma el rostro, lo besa y le dice, querido esposo, quiero que sepas algo. En tu vida cristiana, que vos estás comenzando a crecer, vas a tener muchas tentaciones. Y en algunas de esas tentaciones, Dios no lo quiera, pero puede ser que caigas en pecado. Puede ser que te equivoques. Puede ser que Satán en algún momento se salga con la suya en tu vida espiritual, en tu vida privada. Y lo primero que va a hacer es que va a querer sacarte de batalla, decirte no continúes, no vale la pena luchar contra el pecado, simplemente rendite. No le creas. Dios ha hecho algo real en tu vida y te va a dar la victoria para la santidad. Ahora esta mujer continuó diciendo, cuando vos caigas, el diablo te va a decir, no me cuentes. Usted sabe que cuando en el matrimonio no hay intimidad, no hay secretos en el matrimonio, no hay sinceridad de tal manera que el hombre es transparente con su esposa y su esposa es transparente con él, un matrimonio no está funcionando bien. Debe ser transparente. Un matrimonio tiene que saber las luchas de cada uno para que cada uno pueda orar el uno por el otro. No es una cuestión de ser una pantalla o hipocresía. El hombre tiene sus luchas, la mujer tiene sus luchas y el matrimonio es un momento de intimidad. Así que ella entendía esto y le dijo, cuando el diablo te diga no me cuentes, no le creas, vení contame. Porque quiero que sepas algo. Yo sé que te vas a equivocar. Yo sé que en este camino que tenemos por recorrer y vos como líder de hogar vas a cometer errores. Quiero decirte algo. Tenés mi perdón por adelantado. No importa lo que hagas, no importa cuánto caigas, sé que sos un hombre caído y vamos a luchar porque este matrimonio ilustra algo más grandioso que el mismo matrimonio. Está ilustrando el amor de Cristo por su iglesia. Así que vení, contame y tenés mi perdón por adelantado y continuamos juntos sirviendo al Señor. Qué tremenda ilustración y qué tremenda mujer. Que le da el perdón por adelantado a quien la va a liderar, porque realmente es una tarea dura de la mujer, poder sujetarse a una persona que es falible. Ahora, algunas aclaraciones, y usted ahí va a tener que completar nuevamente. Estar sujeta a su esposo no es inferioridad ni es perjudicial. No es inferioridad ni es perjudicial.
un pastor le dijo, una esposa de pastor le dijo a otra esposa de pastor, cuando me hablan de la sujeción yo tengo miedo realmente, porque bueno, esto no lo viví en mi casa, esto no lo vivieron mis abuelos ni mis padres, así que todo esto de sujeción me da mucho temor hasta qué punto me pueda llegar el hecho de sujetarme a mi esposo. Así que ella tenía un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de estar perjudicada en este rol. Pero 1 Pedro 3:6, vamos allí a la palabra de Dios, 1 Pedro 3:6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bueno, en primer lugar, no es inferior, porque aún en la Trinidad, el Hijo se sujeta al Padre. Usted no está y el Hijo no es inferior al Padre, bajo ningún punto de vista. Simplemente está en una posición sujetándose voluntariamente en un orden establecido por Dios. Y así en el matrimonio, la mujer no es inferior al esposo, simplemente es el orden establecido por Dios para que esta relación funcione de acuerdo al patrón bíblico. Pero más dice, sin temer, no es perjudicial, no es algo que tenemos que temer, aun si tu esposo es falible. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se sujeta a su esposo, cuando una mujer voluntariamente obedece el patrón bíblico, se pone en una posición de seguridad, se pone en una posición de firmeza, de estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nada más seguro, y esto es para todos, no hay nada más seguro que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, si usted camina por los rieles de la voluntad de Dios, usted está caminando seguro. Usted está yendo a un buen puerto. Ahora, si una mujer se somete a la voluntad de Dios por seguir el patrón bíblico, esa mujer va a estar segura. Continuemos. 2. A vuestros maridos. Dice la mujer, volvemos a Colosenses. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y acá en nuestro idioma puede pasar desapercibido, pero en el idioma en el que fue escrito, esto es realmente se le hace mucho hincapié a esto, a vuestros maridos. La mujer debe estar sujeta no a todo hombre. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. No es a todos los hombres, es a su marido, de una manera exclusiva y única. Y esa es la injerencia importantísima que tenemos que comprender. Es a su marido. Bueno, esto trae dificultades cuando la mujer tiene que salir de su casa y tiene un jefe que tiene poder sobre ella en muchas decisiones. Bueno, esto realmente es contrario a la voluntad del Señor. Porque la mujer, dice la palabra de Dios, debe estar sujeta ¿a quién? A su marido y a ningún otro hombre. Debe seguir el patrón bíblico y de esta manera honrar el nombre del Señor. Continuamos. Como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahí vamos a ver la palabra conviene. La palabra conviene ahí es propio. Es propio de estar en el Señor. La palabra conviene es lo que corresponde por estar en el Señor. Yo no les dije lo que va en el punto 2a, es exclusividad. Exclusividad. En el punto 3a, usted tiene que poner conviene. Y en el B, en el Señor. Y allí estamos. ¿Cómo conviene en el Señor? ¿Cómo conviene en el Señor? ¿Qué es conviene? Bueno, es propio, lo que corresponde. Las esposas deben sujetarse voluntariamente a sus maridos porque esto es lo que conviene. Hay un énfasis que hace un diccionario y es aún más jugado en su definición, es como pertenecientes al Señor. Mire, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una mujer cristiana casada y una mujer no cristiana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer casada cristiana y una mujer casada no cristiana? Es que está en el Señor. Esa es la diferencia. Es que está en el Señor. Ahora, si usted está en el Señor, eso se va a evidenciar por estar sujeta a su marido. Y esto es lo que le conviene.
Esto es lo que resulta de estar sujeta al Señor. Esto es lo que refleja que usted está en el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Bueno, el significado es dentro de su nueva vida en Cristo Jesús. Dijimos, antes de tener a Cristo, bueno, nosotros vivíamos según lo que nos parecía, pero ahora no somos así. Ahora, si usted está en el Señor, lo coherente, lo lógico es que usted viva sujeta a su esposa. El cristianismo no solamente involucra una religión, involucra lo más profundo de la vida. Involucra primeramente mi vida en casa. Y mi vida en casa, el Señor me dice, bueno, vos tenés que ser una mujer que esté agarrada, aferrada a su marido, sujeta a su marido. Ahora quiero terminar con algunos consejos finales. ¿Qué si mi esposo es inconverso? Bueno, no todos estamos en un matrimonio unido, matrimonio en Cristo, en el Señor. No todos podemos tener matrimonios perfectos de acuerdo al patrón bíblico. Así que puede surgir esta pregunta, ¿qué si mi esposo no es del Señor? ¿Qué si mi esposo es inconverso? Y la palabra del Señor responde a esa pregunta. Y responde de una manera muy clara. 1 Pedro, vamos a leer, ya que estuvimos allí. 1 Pedro capítulo 3, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ellos van a decir, ¿cómo puede ser que viva de esta manera? Esto no lo vi nunca. ¿Quién te enseñó a sujetarte así cuando yo no soy el marido que debe ser? ¿Cómo es posible que tengas una vida tan transformada, tan viva? Y versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3, y esto es para todas, vuestro atavío, y esto siempre fue así, vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Y me asombra esto. Me asombra cómo continúa el versículo 4. Sino cómo. ¿Qué es lo que a una mujer le tiene que importar? ¿Qué es lo que a una mujer realmente tiene que ocuparse? Más que arreglarse físicamente, aunque es bueno ocuparse de esto y lo valoramos. Versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón. Una mujer puede ser bellísima, pero su corazón está amargado y en rebeldía contra su esposo, y esto es contrario al patrón bíblico. Una mujer puede venir muy bien a la casa del Señor y estar muy bien arreglada, y puede ser una mujer llamativa y una mujer atractiva, pero delante del Señor está en pecado. Porque las mujeres, en su estado caído, como los hombres tenemos errores, pecados, la mujer en su estado caído puede reconocer que no estar sujeta a Cristo es un pecado. Pero nos le va a costar reconocer que no estar sujeta a su marido es un pecado. Y usted está advertida por la palabra de Dios, y es en esto en lo que tenemos que trabajar para que nuestros matrimonios sean fuertes en el Señor. ¿Qué si mi esposo es inconverso? Bueno, usted allí tiene la respuesta en 1 Pedro 3, del 1 al 4, y esto no lo abarca todo, pero abarca algún aspecto, y usted puede profundizar más en la palabra de Dios. Consejos para las no casadas. Bueno, no estoy casada, así que ¿qué es lo que me podés decir? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice en cuanto a esto? Bueno, es bueno que no estés casada y que estés escuchando este mensaje en este momento. Si no estás casada, tenés que aprender esta verdad. Que el matrimonio vas a unirte a un hombre y tu función como esposa es estar sujeta a tu marido. Así que cuando vayas a buscar un marido, un esposo, cuando mires a un hombre, busca a un hombre que sea digno de tu confianza. Alguien que sea digno a quien vos puedas sujetarte. Alguien que honre al Señor, que ame a Cristo y por amar a Dios y a Cristo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Estás advertida por la palabra de Dios. Esta va a ser mi función como esposa. Tengo que buscar un esposo no tanto atractivo, no tan deportista, sino un hombre de la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios, que honre la palabra de Dios. Un hombre virtuoso, un hombre santo, digno de mi confianza y de la confianza del Señor, porque Él va a llevar el camino de nuestro hogar. Consejos para las madres. Bueno, yo ya soy esposa, ya fui esposa y tengo diferentes caminos. Puedo estar en matrimonio, puedo ser que ya no estoy casada. Bueno, yo soy una mamá, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el consejo? Bueno, si tenés hijas o hay mujeres a tu alrededor, vos tenés que aconsejar esto a las mujeres. La palabra de Dios te enseña que tenés responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo de advertir a las mujeres no casadas de buscar esposos
esposos dignos de confianza, que puedan ser dignos de que una mujer se les sujete. ¿Qué si soy viuda? ¿Qué si soy mayor y nunca me casé? ¿Qué si soy viuda? Bueno, ya no se aplica esto a mí. Si soy viuda, ya Dios no tengo en cuenta este versículo. Acompáñeme, 1 Timoteo capítulo 2. ¿Qué si soy viuda? ¿Qué si soy mayor? ¿Qué si no estoy casada? ¿Qué si ya no tengo matrimonio? 1 Pedro 2, 4. 1 Timoteo, perdón. Capítulo 2, versículo 4. Perdón, Tito es. Tito, capítulo 2, versículo 4. Versículo 3. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien. Usted no está fuera de juego. Usted no está fuera del camino. Usted debe ser una maestra del bien. ¿Cómo es una maestra del bien? Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué? Amar a sus maridos y amar a sus hijos. No que enseñen cómo venir a la iglesia, cómo hacer el ministerio. Es el corazón, ¿verdad? Es cómo amar a sus esposos. Es cómo amar a sus hijos. Y qué hermoso es cuando una mujer llena de días, con la experiencia del pecado en su alma, perdonado por el Señor, y por la experiencia de sus aciertos y la instrucción de la palabra de Dios, se acerca a una joven como maestra del bien y le enseña a amar a su esposo y a sus hijos. Usted no está fuera de carrera, usted debe ser una maestra del bien. Ese es el llamado de Dios para usted. Por último, consejos para los hombres. Punto A. No haga la tarea difícil a su esposa. No haga la tarea difícil a su esposa. Usted sabe que el rol de su esposa, y ella va a ser aprobada delante del Señor, solo si ella se sujeta a su esposo. Ella va a ser aprobada delante del Señor cuando ella tenga una vida virtuosa, un atavío del corazón. Mi rol como esposo, su rol como esposo, es que usted no le haga la tarea difícil. No le haga la vida difícil de tener que sujetarse. No le lleve a un mal camino. No tome malas decisiones. El hombre tiene como rol principal, es proveer, es un proveedor. Y él tiene que proveer en varios aspectos. Uno es el material, es emocional, pero sobre todas las cosas, la primera responsabilidad del hombre es proveer espiritualmente a la familia. Y si usted está fallando, usted no es digno de confianza. Ay, Señor, bueno. Punto B. Venga el jueves que viene, porque el Señor se va a ocupar de nosotros. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, nos vamos con mucha información, pero queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra, Señor. Lo poco que conocemos de tu palabra, no queremos simplemente saber más, queremos vivir más tu palabra, para honrarte a ti, para ser dignos hijos, para ser dignas criaturas tuyas que pasaron por la cruz y vivieron una genuina y real transformación. Oh Padre Santo, a lo largo de la historia, cuando tu palabra ha reinado en la iglesia, esto se ha transmitido a las familias, y las familias influenciaron familias, y sociedades fueron transformadas, y tu nombre fue exaltado. Oh Padre Santo, que este tiempo sea igual que en aquellos tiempos, donde tu palabra sea exaltada no solamente desde este púlpito, sino en cada hogar, y que cada uno de nosotros podamos vivir nuestros roles de acuerdo al patrón bíblico. Para la gloria de tu nombre. Amén.